Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a Nociones Básicas de Anatomía Humana. El día de hoy vamos a hablar sobre la irrigación del sistema nervioso. En una primera parte hablaremos sobre la irrigación del encéfalo, mencionando que el cerebro es uno de los órganos importantes y nobles del cuerpo humano. Por lo tanto, un flujo sanguíneo adecuado permitirá que la célula nerviosa pueda desempeñar sus funciones de una manera adecuada. El cerebro representa el 2% de la masa corporal, recibe del 12 al 15% del gasto cardíaco, un flujo sanguíneo de 750 mililitros minuto, proporcionado por el sistema carotídeo 550 mililitros y el sistema vértebro-basilar 200 mililitros. El cerebro está irrigado por dos sistemas importantes, que es el sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar. El sistema carotídeo proporciona irrigación al cerebro, al diencéfalo y al telencéfalo, y está representado por la arteria carótida interna, y el sistema vértebro-basilar que va a irrigar al tronco encefálico, al cerebelo, la médula cervical, los lóbulos occipitales y el oído interno. El sistema vértebro-basilar está representado por la arteria vertebral, que es una rama colateral importante de la arteria subclavia. Tiene un trayecto ascendente, se introduce en los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Se introduce en el cráneo por el agujero magno. A nivel del borde inferior del puente se unen y forman la arteria basilar. Las arterias vertebrales proporcionan ramos colaterales importantes, que son las arterias radiculares, la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior, la arteria cerebelosa postero-inferior. Las dos arterias vertebrales se unen y van a formar la arteria basilar, que proporciona ramas colaterales y ramas terminales, que está representada por la arteria cerebral posterior. La arteria basilar proporciona ramas colaterales como ser las arterias pontinas, que pueden ser medianas, paramedianas y circunferenciales largas, que proporcionan irrigación a las distintas partes del puente. La arteria laberíntica, que se introduce en el conducto auditivo interno y se distribuye en el oído interno. Las arterias cerebelosas anteroinferior y la arteria cerebelosa superior, que también son sus ramas colaterales e importantes. Las ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, a su vez proporcionan las arterias centrales posterior-mediales, que atraviesan la sustancia perforada posterior y se distribuyen en el tálamo, hipotálamo, subtálamo y el brazo posterior de la cápsula interna. Las arterias pedunculares para los pedúnculos cerebrales, las arterias cuadrigeminales para la lámina cuadrigémina, las arterias coroideas posteriores que se dirigen hacia los plexos coroideos del tercer ventrículo, las arterias calcarina para la cara medial del lóbulo occipital y las arterias occipito-temporales destinadas a las circunvoluciones en su cara inferior. El sistema carotídeo está representado por la arteria carótida interna, que es una rama terminal de la arteria carótida común o primitiva, que tiene su origen en el arco aórtico mediante el tronco brachiocefálico en el lado derecho y que nace directamente del arco aórtico en el lado izquierdo. La carótida común o primitiva se divide en sus ramas terminales, que es la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna, que tiene un trayecto ascendente donde no proporciona ninguna rama colateral, se introduce en el conducto carotídeo del peñasco del temporal y en la cavidad craneal atraviesa el seno cavernoso y proporciona ramas colaterales importantes como la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea posterior, y se divide en sus dos ramas terminales, que es la arteria cerebral anterior y cerebral media. Estos dos sistemas arteriales importantes se unen alrededor del quiasma óptico o se anastomosan,
formando el círculo arterial del cerebro, o el polígono de Willis, que tiene una forma hexagonal, anteriormente que está formado por las arterias cerebral anterior y en su parte media se unen por la arteria comunicante anterior. En su parte posterior está formado por las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la arteria basilar, y están unidas mediante la arteria comunicante posterior. La arteria cerebral anterior proporciona ramos centrales y ramos corticales. Dentro de las arterias centrales anteromediales, una denominada recurrente, que permite la irrigación de la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna, el putamen y el hipotálamo. Las arterias corticales es la fronto-basal medial, que irriga la porción orbitaria del lóbulo frontal en la región medial. La arteria frontopolar, que irriga las partes mediales del lóbulo frontal. La arteria calloso marginal, que se dirige hacia la circunvolución frontal superior, lobulillo paracentral, y la circunvolución del cíngulo al que irriga. La arteria pericallosa, que vasculariza el cuerpo calloso y la cara medial del lóbulo parietal. La arteria cerebral media de la misma manera va a proporcionar arterias centrales y corticales. Las arterias centrales anterolaterales, las arterias corticales, la arteria frontovasal lateral, la arteria precentral, central y poscentral, que proporcionan irrigación a las circunvoluciones vecinas. La arteria parietal posterior, luego la arteria temporal anterior, media y posterior, y la arteria insular, y termina mediante la arteria angular, considerada como su ramo terminal. Otra arteria importante, que es la arteria comunicante posterior, que une la arteria carótida interna a la arteria cerebral posterior. La arteria coroidea anterior, que es una rama colateral importante de la arteria carótida interna, que proporciona irrigación a los tractos ópticos, brazo posterior de la cápsula interna y los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Las venas del encéfalo está proporcionado por los senos durales, que conforman un grupo póstero superior y un grupo antero inferior. El grupo póstero superior está formado por los senos sagital superior, sagital inferior, transverso, recto y occipital, mientras que el antero inferior está formado por el seno cavernoso, el seno petroso superior y el seno petroso inferior. Las venas del tronco encefálico están proporcionadas por las venas de la médula oblongada, que drenan en la red venosa de la médula espinal. Las venas del puente, que terminan en las venas de la médula oblongada, en las venas del cerebelo y en las vénulas o venas del pedúnculo cerebral. Y estas que terminan en las venas cerebrales internas. Las venas cerebrales se dividen en dos grupos importantes, que son las venas cerebrales superficiales y profundas. Las venas superficiales son la vena de la cara medial, que terminan en el seno sagital inferior. Las venas de la cara superolateral, que tienen venas ascendentes y descendentes, una de ellas la llamada vena cerebral medial media superficial, que se anastomosa con el seno sagital superior mediante la vena anastomótica superior o de Trollar, y con el seno transverso mediante la vena anastomótica inferior o de la B. Y también las venas
de la cara inferior que van a terminar en el seno transverso. Las venas cerebrales profundas, que son las venas cerebrales internas, la vena cerebral magna y la vena basal. La vena cerebral magna resulta de la unión de las venas cerebrales internas y termina en la extremidad anterior del seno recto. La vena basal, que resulta de la unión de la vena cerebral anterior y la vena cerebral media profunda, y estas a su vez van a terminar en la vena cerebral magna. Muchas gracias, hasta luego.